Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente grabando un video de la resolución del ejercicio de tablas dinámicas. Ya como pueden ver, aquí tenemos una tabla, ¿cierto? Que tiene que ver con las ventas por semana de una automotora por marca, tipo de vehículo y el monto vendido. La primera parte dice crear una tabla dinámica en otra hoja de las marcas y el monto e insertar un gráfico dinámico circular. Entonces vamos a crear una tabla dinámica, para eso nos vamos al menú Insertar, Tabla dinámica. Nos aparece este cuadro de diálogo en donde marca, ¿cierto?, la tabla dinámica o el margen de la tabla en una nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar y ahí está nuestra tabla dinámica. Ya, en este caso el ejercicio nos pide que sea las marcas y el monto y un gráfico dinámico circular. Marcamos las marcas, marcamos el monto y nos vamos a la parte de gráfico dinámico e insertamos un gráfico dinámico circular. De esa forma y queda así. Volvemos a la hoja 1, dice crear una tabla dinámica en otra hoja de los vehículos y el monto y un gráfico dinámico de columnas. Nuevamente insertar, tabla dinámica, nueva hoja de los vehículos y el monto. Y vamos a insertar un gráfico dinámico de columnas. Y ahí está nuestro gráfico dinámico de columnas. Volvemos a la hoja 1, crear una tabla dinámica de cada semana y el monto y un gráfico dinámico de barras. Insertar, tabla dinámica, las semanas y el monto. Y vamos a insertar un gráfico dinámico de barras. Y ahí tenemos nuestro gráfico dinámico de barras. Terminamos con el primer ejercicio, nos vamos al segundo ejercicio, en donde tenemos, ¿cierto?, una matriz de sueldos por tipo, por persona, departamento y cargo y delegación, ¿cierto? La primera tabla dinámica, ¿cierto?, nos dice cantidad de personas por departamento. Primero insertamos una tabla dinámica en una hoja nueva y vamos a colocar el departamento y vamos a colocar también el departamento en valores, así cuenta la cantidad de personas por departamento directamente. Ya, después dice cantidad de personas por departamento y delegación. Es básicamente lo mismo. Vamos a insertar nuevamente la tabla dinámica. Ahora, para no crear tantas hojas, la voy a crear en una hoja existente y en la misma que creé en la parte de abajo, ¿cierto? Dice cantidad de personas por departamento y delegación. Por departamento, y la delegación la voy a poner en las columnas y la cantidad de personas o el departamento lo voy a llevar ahí a la parte de valores y así cuenta la cantidad de personas por departamento y delegación de esa forma. Después suma y promedio de sueldos por departamento. Nuevamente vamos a insertar la tabla dinámica en una ubicación específica. Vamos a volver por acá. Departamento, sueldos. Ahí tengo la suma de sueldos por departamento. Llevo nuevamente sueldos al área de valores y me voy a en la parte de sueldo 2, configuración de campo, y elijo la parte de promedio. Y ahí tengo la suma y el promedio de los sueldos por departamento. De esa forma podemos cambiar el símbolo a peso de Chile, le quitamos los decimales y esto puede ser una cosa así. ¿Ya? Seguimos con el siguiente. Sueldo más alto por departamento y cargo. Entonces nos vamos a insertar la tabla dinámica en una hoja existente, la anterior, aquí abajo. Decía que era sueldo más alto por departamento y cargo. Departamento, cargo y el sueldo. Y vamos a cambiar aquí la configuración del campo de valor y vamos a utilizar la función máximo. De esa forma tengo el sueldo más alto por departamento y cargo. Siguiendo con el ejercicio,
Pasamos ahora a la hoja número 3, en donde como pueden ver tenemos un conjunto de atletas o de deportistas por prueba y por una cantidad de puntos. Ya, ojo que nos dicen que las 4 tablas deben estar debajo una de otra en la misma hoja, así que vamos a crear, ¿cierto?, nuestra primera tabla dinámica en una hoja nueva, insertar tabla dinámica, nos marca la tabla completa en una hoja nueva. Ya, en el primer caso nos están solicitando, ¿cierto?, suma de puntos por deportista y prueba. Entonces, los puntos, una suma de puntos por deportista y por prueba. De esa forma tenemos una sumatoria de puntos por deportista y por prueba. La siguiente es una suma de puntos por país y prueba. Nuevamente insertar tabla dinámica, ¿cierto? Ahora en una hoja, en una ubicación específica, debajito del anterior. Y teníamos suma de puntos por país y por prueba. De esa forma. Seguimos con la siguiente. Tenemos suma de puntos por país, deportista y prueba. Insertamos nuestra tabla dinámica en una parte específica debajo del anterior. Suma de puntos por país, deportista y prueba. Aquí es donde nosotros podemos, ¿cierto?, jugar con la visualización de los datos. Como pueden ver, aquí no es muy amigable la visualización. Lo que podríamos hacer es cambiar deportista para acá y prueba para acá. Y ahí a lo mejor nuestra visualización es mejor, porque tenemos los deportistas de España y su puntaje por prueba, ¿cierto? O sea, es una visualización a lo mejor más acertada. El siguiente es una media de puntos por país o prueba. Cuando hablan de media es el promedio. Así que nos vamos a insertar tabla dinámica en una ubicación específica. En la hoja que teníamos acá. Teníamos una media de puntos por país y prueba. Prueba lo vamos a llevar al otro lado para que se vea mejor. Y nuevamente nos vamos aquí a la configuración del campo de valor. Y vamos a elegir el promedio. Y ahí tenemos el promedio de puntos por país y por prueba. Y finalmente tenemos... no, esas eran las 4. Nos vamos a la última entonces, en donde tenemos una tabla, ¿cierto?, con una cantidad de puntos por torneo de ciertos tenistas con su nacionalidad. ¿Ya? Las 4 tablas las vamos a hacer, ¿cierto?, en la misma hoja. Así que vamos a insertar la primera tabla dinámica en una hoja nueva. ¿Ya? Y la instrucción de la primera nos dice el número de jugadores por país. Sencillo. Por país, y vamos a llevar el mismo país a valores para que los cuente. Y ahí tenemos la cantidad de jugadores por país. Después, el ranking de cada jugador, teniendo en cuenta que el campo país se debe poner en como externo a la tabla como celda desplegable. Entonces, cuando habla en el extremo de la tabla como celda desplegable, cierto que el país, eso significa que el país debe ir en la parte de filtros. Ya, así que vamos a seleccionar, cierto, nuestra tabla dinámica. La vamos a crear debajo de la anterior. País lo vamos a llevar a filtro al tiro. Ojo que puede que les arroje un error cuando ustedes construyan esta tabla dinámica, porque cuando tratan de poner país, la tabla dinámica se superpone a la anterior. Aquí quedaron pegaditas. Ya, pero puede darse que ustedes lo traten de superponer y les arroje algún tipo de error. Entonces el ranking por jugador. Y aquí tenemos, cierto, externo el país. Por ejemplo, los españoles, ahí me dice el ranking de los españoles. ¿Ya? Los vamos a seleccionar todos de nuevo y ahí tenemos todos nuevamente. Volvemos a lo anterior. El promedio de edad de los jugadores. Vamos a hacer nuestra tabla dinámica. Insertar tabla en una ubicación. Abajito de esto. Entonces la edad va a ir ahí al campo de valores, los jugadores, y vamos a ver bien,
promedio de edad de los jugadores. El promedio de edad de los jugadores es simplemente sacamos el jugador de ahí y tenemos la suma de las edades y vamos a seleccionar el promedio y ese es el promedio de edad de los jugadores. Era tan simple como eso. Y finalmente los puntos, torneos y promedio de puntos por torneo de cada jugador. Entonces vamos a insertar nuestra tabla dinámica primero en una hoja de cálculo existente. Esta que está aquí. Entonces lo que me están pidiendo es los puntos, torneos y promedio de puntos por jugador. Entonces, por jugador, los puntos, torneos y promedio de puntos. Tomamos los puntos de nuevo, los llevamos para acá y cambiamos la configuración del campo de valor a promedio. Entonces, tenemos los puntos, torneos y promedio de puntos por jugador. ¿Ya? Y eso, chicos, ha sido el desarrollo del ejercicio de tablas dinámicas. Ya, espero les haya servido. Nos vemos en el próximo video.